coqueto. ¿Qué tal, amigos? Soy Ángel 0X0 con número. El día de hoy pues venimos a un lugar, a un jardín aquí en el sur de la Ciudad de México, y estamos pues prácticamente en unas festividades de un deporte que poco lo conocen, a otros sí lo conocen, pero estamos con Arturo Castillo. Arturo Castillo, pues me gustaría más bien que te presentaras. ¿Quién es Arturo Castillo y a qué se dedica? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos desde aquí, de este marco de Xochimilco. Muy bonito, yo muy agradecido con la atención que se me brinda para poder dar aquí unas palabras acerca de lo que es el fisicoculturismo en México. Mi nombre es Arturo Castillo Cuevas, soy juez nacional e internacional de la Federación Mexicana de Fisiculturismo y soy Mister México absoluto en el año 1995. En la actualidad me desempeño como ponente oficial de la Federación Mexicana de Físico, soy juez nacional, como ya lo dije, internacional de la Federación, y soy propietario de un gimnasio. Esa es mi dirección que llevo. Muy bien, usted está participando en la Federación Mexicana de Fisiculturismo. ¿De qué manera participa usted? Más que nada mi función es en la federación es como juez. Participo en todos los eventos, tanto estatales como nacionales, como lo que son un Mister México juvenil y veterano, un Mister México clásico, Mister México, y diferentes campeonatos nacionales y diferentes eventos que organiza la Federación Mexicana a nivel nacional. También participo en los eventos que son a nivel estatal para los estados, y soy, como te digo, soy ponente oficial en la capacitación de entrenadores a nivel nacional. Muy bien. ¿Cómo llega a ser juez? ¿Cómo llego yo a ser juez? Primero fui competidor y sé la demanda que un competidor necesita para poder subirse a tarima. Después de haber terminado esa línea de competencia, como fue mi tiempo de haber ganado ciertos títulos y cierta trayectoria deportiva, te vas incluyendo en lo que es el ámbito del jueceo. Te invitan a participar en ciertos eventos a nivel regional y participas como juez. Posteriormente hay cursos que por parte de la federación, hay cursos para capacitación de jueces en el cual te puedes incluir y vas agarrando experiencia, conocimiento acerca de qué es lo que se califica en un evento de fisicoculturismo. Y bueno, para eso también fue campeón, ¿no? Tienes que saber en realidad lo que siente un competidor, lo que no que sufre porque nadie te manda a hacerlo, pero lo que vive uno en una competencia, previo a una competencia y después de una competencia, lo que siente un competidor para poder actuar con ética y profesionalismo durante un evento de fisiculturismo al juzgarlo. Muy bien. ¿Usted dónde fue campeón? Yo fui campeón, anteriormente se hacían los eventos en el Teatro Ferrocarrilero, ahí fui donde gané el Mister México juvenil, un campeonato nacional, y el Mister México, el clásico Mister México, también se celebró aquí en la Ciudad de México en el Teatro Ferrocarrilero. Es donde se incluían antes los eventos a nivel nacional. Ahora en día ya tenemos otro tipo de escenarios, como lo que es el World Trade Center, donde se va a celebrar el evento próximo. Muy bien. Del clásico Mister México. Y de hecho estamos ahorita en vísperas de una competencia que se está haciendo precursor aquí en la zona sur de la Ciudad de México, que es de Mr. and Miss LIAN 2024. Usted va a estar de juez. ¿Cuál va a ser su función? Mi función es traer a los jueces para el juzgamiento de este evento, del Mr. LIAN y Miss y Mr. LIAN, que es aquí en Xochimilco. Yo quiero dar una felicitación a los impulsores, a los propiciadores de este evento, que aquí en este lado de Xochimilco, o de este lado del sur de la ciudad, casi no hay eventos de esta magnitud. Así es. Entonces, gran trascendencia, este evento que se va a llevar a cabo el 7 de septiembre. 7 de septiembre. 7 de septiembre, que es sábado. Así es. Aquí del lado de Xochimilco, donde ya se les dará más dirección y todos los requisitos que se necesitan para poder incluirse a ese tipo de... Así es. Adelantando un poquito esta información, esto va a ser en La Noria, en Xochimilco, en un lugar llamado el Salón VIP. Si quieren más información, es en el 5536 4267 38, donde van a poder tener estos informes para las inscripciones. Y
también me gustaría saber cuántos cursos o seminarios ha asistido siendo juez. Ahora en la actualidad también soy acreedor a dar cursos de capacitación para jueces. Anteriormente yo, para ser juez, con la trayectoria que tengo deportiva, te vas incluyendo poco a poco y entras a seminarios de capacitación para juez, tanto de juez estatal como de juez nacional y juez internacional, que viene gente del extranjero a darnos esa capacitación, que mínimo al año tienes que entrar a 2, aunque ya estés incluido en el sistema de jueceo a nivel nacional. Pero aquí lo mayor importancia es también incluirte en los eventos a nivel internacional, donde también agarras mucha experiencia. Muy bien. Sí. Digo, hace un rato platicando con mi amigo, estaba viendo que tienen como un carnet, es como una visa que te sellan y pues bueno, esos carnet, ¿cuánta vigencia tienen? ¿Cómo se adquieren? Tienes que actualizarlo cada año. O sea, cada año se actualiza esos tipos de carnets, donde te ponen un sello a los diferentes eventos que vas a, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y tienes que seguir una trayectoria y seguirte actualizando, y esa es capacitación también. Okay. Para esos niveles de un juez internacional, pues hay suficiente experiencia, suficiente práctica a la hora que estás juzgando un evento a nivel nacional. Te sea más fácil y sepas en verdad saber el diseño o lo que se le pide a un atleta para que sea acreedor a un primer lugar. Porque aparte también hay dos tipos de carnet que estaba viendo, que es uno el nacional y otro el internacional. Hay estatal, hay juez para juez estatal, hay juez nacional y hay juez internacional, y también hay juez profesional. Okay. Afortunadamente tengo los 3 tipos de carnet, que es un carnet nacional, un carnet internacional y un carnet profesional para lo que es la categoría Elite Pro. Muy bien. Aparte de juez, ¿qué otra función ha desempeñado durante estas exhibiciones o competencias? Como te digo, yo entro a las capacitaciones a nivel nacional para la Federación Mexicana de Fisiculturismo, lo que se dan en las instalaciones de CODEME, y a las diferentes entidades de la región a nivel nacional. Ok, y bueno, regresando a este evento que ahorita estábamos mencionando, ¿cómo considera que sea la razón por la que el Body Gym solicite la intervención como usted como juez en las competencias? Las personas organizadoras de este evento son inquietas y les gusta mucho este deporte. Han ido a diferentes eventos nacionales en donde se han dado cuenta que los jueces de la federación son los que tienen mayor capacidad para hacer el juzgamiento en tal caso de su evento, y por eso pidieron el apoyo de la federación para obtener el aval para juzgar la federación este tipo de eventos que son de gran trascendencia y deja muy enriquecedor a todo ¿cómo se llama? Alcaldía de Xochimilco, que casi no se ve de este lado del sur. Claro, y aparte la invitación en realidad pues, es prácticamente para toda la ciudad. Sí, es un evento que se puede incluir los competidores atletas a nivel nacional. Sin ningún problema van a estar bien recibidos este 7 de septiembre aquí en Xochimilco, donde se les va a dar un poquito más información bajo los teléfonos que tú les des. Claro, y bueno, a esto pues estamos diciendo que tenemos una colaboración positiva, ¿no? Tanto como la confederación que usted está representando con Body Gym, en ese aspecto, pues ¿ve positivo ese tipo de competencias? El año pasado venimos a juzgar este evento, el cual ahorita les gustó nuestro trabajo por parte de la federación y por eso nos volvieron a invitar. Y nosotros con mucho gusto, con ética y profesionalismo, vamos a estar para darle más realce a este evento. Muy bien. Ahora, un ejemplo, yo me voy a inscribir, ya estoy dentro del torneo. Normalmente, ¿qué es lo que califica a usted o esos son ya tips secretos? No, eso lo debe saber ahora sí que todo mundo. Hay veces es por desconocimiento, hacen un juicio que no es válido. Pues todos quieren que gane su atleta, ¿no? O su primo, su familiar, pero no es así. Hay cierto estadísticas, proyectos o factores que influyen para poder determinar quién puede ser el acreedor a primero, segundo y tercer lugar, o todos los lugares que se determinen en una competencia de fisiculturismo. Balance muscular, proporción, simetría, definición, o sea, armonía.
formas. Hay muchos aspectos que se califican y que tienes que hacerlo muy rápido para sacar a los mejores. Perfecto. Con profesionalismo y ética. O sea, yo ya estoy en los primeros lugares, chavos? ¿Qué le diré a las personas que nos están viendo que les interesa este tipo de concursos? Que hagan deporte simplemente, que hagan deporte por vía de la salud. Hay veces que se les informa o se pierde la línea de lo que es el deporte o de lo que es en tal caso el fisiculturismo y se siguen por otras líneas que no es lo más adecuado. Aquí el ejercitarse, ejercitar la mente, ejercitar el físico por medio del entrenamiento de fuerza, que es lo que vamos a hacer a los diferentes gimnasios que existen a nivel nacional, que se incluyan, o sea, si en verdad creen que pueden obtener algún beneficio compitiendo, adelante, pero no es, la verdad no es para todos. Muy bien. Se pueden incluir, sí, pero no es para todos. ¿Recomendable alguna edad? Tienen que hacer ejercicio de entrenamiento de fuerza desde la edad de 8 o 10 años, se puede hacer. Claro, con una asesoría, con una supervisión pertinente y profesional, porque no cualquiera puede entrenar a los niños. Sí, porque si no se van a lastimar, ¿no? Sí, pueden tenerle un daño que puede ser a veces irreversible. Así es. Y bueno, pues les damos las gracias al jardín de mi barrio, que está en el barrio de San Cristóbal. Si ustedes quieren tener, pues no sé, un rico cafecito, un desayuno, una comida, se pueden contactar al número 5536 46 13 95, en donde los van a atender. La verdad es que hay una variedad de alimentos, tanto en desayuno como en comida. Y estamos en una zona lacustre. ¿Qué tal le pareció el lugar? Estamos dentro de una chinampa. Encantado, siempre la tranquilidad, la pacificidad, ahora sí que la naturaleza a uno lo hace sentir bien. Yo muy a gusto, muy agradecido con las personas que organizaron esta pequeña reunión, esta pequeña entrevista, para poder darnos ese beneficio. No, y aparte, ahora sí que nos tocó todos los climas, ¿no? Desde el calorcito, la lluvia, ahorita el frío. Entonces, de todos modos aquí se vive y se respira muy tranquilamente, porque ya sea que vengan entre semana, en fin de semana. Y recuerden, Mr. and Miss Lian 2024, el sábado 7 de septiembre, ubicado en la Noria, donde va a ser el evento, esto en el salón VIP. Y nuevamente pongo los números: 55 36 42 67 38, en donde van a tener toda la información, ya sea por medio de WhatsApp o las redes sociales ahí de Lian Body. Ahí van a poder encontrar en las redes sociales, donde también van a tener toda esta información. Y muchas gracias. Estamos con uno de los másters de pues, como yo, no mamado, de estos. Bueno, yo un poco más panzón, pero pues muchas gracias. Muchas gracias. Y los ya esperamos. Saben, cualquier información, redes sociales para que lo sigan. Mire, Arturo Castillo Cuevas, tanto en Instagram como en el Facebook. Cualquier información acerca de lo que es el fisiculturismo, estoy para servirles. Muy bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, estamos en la próxima aquí, a ver si nos patrocinen. Pero estamos aquí muy a gusto. Muchas gracias nuevamente. Chavos, ya lo escucharon. La verdad es que tenemos muy buenas recomendaciones y no se olviden de inscribirse. A las personas que quieren inscribirse, ya les dejo el número y la información en la parte del link. Y si no, pues ya escucharon también las redes sociales. Soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. El trago coqueto.